terminando horario de verano, ¿verdad? Bien, vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, de versículo 31 al 35. ¿Ven todos lo tenemos? Bien, vamos a darle lectura. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es vida y eficaz, que tiene poder para transformar nuestras vidas, para ir a lo más profundo de nuestro ser y hacer esos cambios que necesitamos. Señor, estamos aquí delante de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a abrir nuestros oídos, a poder entender qué es lo que tú quieres hablar a nuestro corazón en esta mañana. Señor, nos disponemos a escuchar, porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Señor, obra en nuestras vidas. Habla en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. Al igual que en el pasaje anterior, el Señor Jesús está todavía en territorio gentil. Tirsa nos daba una explicación de quiénes eran los gentiles en el sermón anterior. Ahora aquí vemos a Jesús en esta ciudad de Decápolis. Decápolis, como su nombre lo dice, es Decápolis. Son 10 ciudades griegas. Entonces aquí vemos a Jesús operando un milagro, mostrando su poder, caminando entre la gente, siendo sensible a la necesidad del pueblo. Y de manera así general vamos a ver como primer punto los que trajeron a Jesús, los que trajeron al sordomudo a Jesús, la serie de pasos que Jesús lleva a cabo para operar la cura de este hombre y la reacción de la multitud ante el milagro. Y como punto final veremos ¿qué nos habla este pasaje en nuestra vida? ¿Será que también nosotros en ocasiones estamos sordos o somos mudos? ¿Qué necesita Dios hacer en nuestra vida? Muy bien, empezamos con el primer punto. Como dice en el versículo 31 y 32, él se encuentra en la región de Decápolis. Dice, y le trajeron. ¿A quién le trajeron? A un sordo y tartamudo. ¿Sí? Quiero que piense por un momento la condición de un sordo y un mudo.
Sabemos que las relaciones, la vida diaria se basa en relaciones interpersonales. Imaginen la condición de este hombre, sordo y tartamudo. Sabemos que mucho del oído, el oír tiene mucho que ver con el habla. Lo que usted oye, eso es lo que usted va a producir. Por ejemplo, nosotros que nacimos en México, ¿qué idioma escuchamos? El español, y como consiguiente vamos ¿qué? A hablar español. Entonces, si este hombre estaba sordo, es lógico que él iba a presentar problemas para hablar. Pues la condición de este hombre era un tanto difícil. Y recordemos que en ese tiempo, ese tipo de personas lo veían como, o sea, hasta preguntaban, ¿quién fue quien pecó? ¿No? ¿Por qué él está en esa condición? Entonces ya él en su autoestima, ya tenía una baja autoestima porque tal vez se consideraba que fue un castigo de Dios por culpa de alguien. Se sentía con esa culpa de que estaba en esa condición, tal vez por un castigo de sus padres o de su propia vida. Entonces, es terrible vivir en una condición así, en culpa, en sentirse menos, en no poder tener esa relación con aquellos que están cercanos. Pero bueno, vemos que la esperanza llega a este hombre. ¿Y quién es la esperanza? Jesús. Muy bien. Entonces vemos aquí, dice el pasaje, aquí no nos dice quién eran ni qué parentesco tenían. Entonces, como primer punto vamos a ver los que trajeron al sordomudo. ¿Quién será que trajo a este sordomudo a Jesús? ¿Quién se le imaginan que haya sido? Tal vez su familia, alguien que lo conocía, sabía de su condición, alguien de amigos muy cercanos. El pasaje no nos dice quiénes eran, simplemente nos dice, y le trajeron un sordomudo y tartamudo. Aquí podemos ver la fe de estas personas. Ellos sabían que a este Jesús, a quien ellos estaban presentando, este hombre, él tenía la respuesta al problema de este hombre. Y Dios ve esa fe en estos hombres. Y yo creo que muchos de nosotros, al igual que estos hombres, tenemos amigos, tenemos familiares que quizá no están sordos o quizá no están mudos, pero están pasando por una situación difícil. Y sabemos nosotros que el único que tiene la solución es Jesús. Entonces ellos nos dan un ejemplo de traer a aquel que está en dificultad, traerlo hacia Jesús. Y vamos a analizar un poquito de la actitud que ellos tomaron. ¿Cómo creían ellos que Dios iba a operar? Y ellos tenían fe, es verdad, tenían fe, lo traen delante de Jesús y no nada más le dicen, aquí te lo traemos, Señor Jesús, para que lo sanes. ¿Qué dice en la mitad del versículo 32? Y le rogaban. Eso nos da a entender de una insistencia, de una súplica constante. Tal vez el Señor Jesús estaba hablando con la multitud y ellos decían, Señor Jesús, aquí está el sordomudo. Y tal vez seguía hablando Jesús, yo me imagino más o menos así. Y ellos decían, Señor Jesús, aquí está el sordomudo. ¿Sí? De aquí te lo traemos. Eran insistentes. Ellos persistían. ¿Por qué creen que ellos tenían ese ruego a Jesús? Porque sabían que lo iba a sanar. Ellos ya habían sido testigos de
de milagros que Dios había operado. Dice, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Aquí vemos la insistencia de ellos, o sea, tócalo Jesús, porque tal vez esa era la manera que ellos creían que Dios podía operar. O tal vez ya habían visto a Jesús tocar a la gente. Entonces ellos pensaban, la manera como Dios cura es poniendo su mano. Y que de veces, hermanos, nosotros pensamos que Dios puede responder a nuestro clamor de una o cierta manera. Y rogamos, Señor, hazlo así. Señor, te pido que lo hagas de tal manera. Pero Dios, que es soberano y conoce a cada uno de una manera personal y sabe la necesidad de cada uno, Él tiene diferentes formas de operar en cada persona. Simplemente es acercarnos con fe y creer que Él lo puede, que para Él no hay nada imposible y que Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero que Él tiene sus formas. Recordemos a la historia de Naamán. ¿Recuerdan esa historia? Cuando Naamán, se le indica a Naamán la manera como él puede ser curado. Se le fue dicho claramente 7 veces, zambúllete en el río Jordán. Grande fue la sorpresa de Naamán, porque él no esperaba que se le dijera eso. Él pensó que iba a levantar las manos encima, al cielo. Él tenía como su propia manera de creer cómo Dios iba a operar el milagro para él ser sano. Pero la expectativa de Naamán fue muy diferente. Y hasta él reclama, ¿no? Él dice, los ríos de mi pueblo no son mejores que este. Pero por la misericordia de Dios, el criado le dice, Señor, o sea, si te hubiera dicho algo difícil, no lo hubieras hecho. O sea, lo anima a que él siga las indicaciones. ¿Y qué pasó? Al ser obediente, ¿qué fue lo que pasó? Fue sanado. ¿Sí? Entonces muchas veces nuestras expectativas de cómo Dios obra puede ser diferente. Y tal vez los tiempos. Tal vez nosotros queremos los milagros para allá. Pero Dios tiene sus tiempos, tiene sus momentos y tiene sus formas. Y solo nos queda esperar en Él y seguir confiando en Él. Entonces vamos a ver, para gran sorpresa de estos amigos de este hombre, de este sordomudo, Jesús no operó de esa forma. Jesús no contestó la petición. Cuando le rogaban, sí, Jesús, así, ponle la mano, tal vez le decían. Pero Jesús no hace eso. ¿Qué hace Jesús? ¿Cuáles son los pasos técnicos que lleva a cabo Jesús, la secuencia técnica de Jesús que sigue para sanar a este hombre? Leamos el 33, que dice, y tomándolo aparte de la gente. Tomándolo aparte. Eso nos da a entender de que Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. No vamos a hacer no una relación solo de domingo, cuando todos estamos en la iglesia, sino Dios quiere tener un tiempo
aparte de intimidad con cada uno de nosotros. Y ahí es donde podemos nosotros conocerle mejor, poder experimentar su poder. No es donde todos nos ven que nos vamos a sentir más fervorosos espiritualmente. No es a la mirada de todo mundo, sino es en lo secreto, en lo íntimo, donde tú puedes ser tú con Dios y poder decir, me pasa esto, yo necesito esto, y poder expresarle tu sentir. Vivimos en un mundo donde todo pasa tan rápido, todo lo queremos muy rápido. Si vamos a comprar una computadora, que sea de las más rápidas. Ya no cocinamos en las ollas comunes, cocinamos en las express, todo rápido. Todo pasa tan rápido. Si queremos un teléfono, ¿no?, de los más veloces. Vivimos en un mundo que todo tiene que ser muy rápido, ¿sí? Y esa correría a veces nos lleva al afán, a estar atareado con tantas cosas, y que se nos pasa esa parte de apartarnos, de apagarnos, de preparar nuestro corazón para estar delante de la presencia de Dios. Y eso, hermanos, trae tanta salud espiritual para nuestra alma. Hoy en día hay tantos casos de depresión. ¿Por qué? Porque viven sus vidas tan cargados, tan llenos de tareas, corriendo. ¿Y qué pasa? El cuerpo no aguanta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí vemos esta delicadeza que tiene Jesús. Dice, y tomándolo aparte de la gente. También Jesús respetó esa situación de este hombre. Tal vez por la condición que él estaba viviendo como sordomudo, pues tal vez se sentía intimidado por la gente. Tal vez se sentía apenado, pero Dios, que conoce a cada uno, sabe nuestra necesidad y va ahí al lugar, no trayendo culpa a tu vida, sino a levantarte, a rescatarte, a restaurarte. Porque muchas veces podemos pensar que nuestra condición puede ser por nuestro propio pecado. Pero ¿qué dice Dios? Que Él no nos condena, que Él dio a su propio Hijo el rescate por nuestra vida. Y Satanás a veces nos quiere sembrar esas ideas, es por tu condición que tú estás así. Pero sin embargo aquí vemos cómo Jesús se preocupa por este hombre y tomándolo aparte de la gente. ¿Qué es lo primero que Jesús restaura en este hombre? Los oídos, ¿sí? Imagínense si yo le pido que el compañero de al lado le pique los oídos al que está al próximo, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo sentiría usted que de repente alguien le ha metido a usted los dedos en los oídos? No, ni lo haga, dice, ni lo haga porque va a ver cómo le va, ¿no? Yo creo que es una parte muy sensible, ¿no? Los oídos es algo muy sensible, pero Dios, es interesante la manera como Jesús se expresa con el sordomudo. ¿Es un lenguaje verbal o qué tipo de lenguaje ustedes pueden ver cuando dice así? Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo Éfata, es decir, sea abierto. ¿Qué tipo de lenguaje está usando Jesús para sanar a este hombre? El lenguaje de señas, el lenguaje de sordomudo, ¿sí? Jesús está comunicando en una forma que él le pudiera entender. Si vemos, es muy diferente la forma
cómo Jesús opera este milagro a comparación de los otros milagros que él operó. Entonces dice, lo primero, dice que Jesús hace, metió los dedos en las orejas de él, así. Metió los dedos. ¿Qué hace Jesús primero? Restaura, limpia el canal auditivo. ¿Qué de veces, hermanos, hay tanta cosa en nuestros oídos? No hablando de cosas físicas, ni de cerilla, ni nada de eso. ¿Cuántas cosas hemos escuchado? ¿Cuántas tal vez maldiciones? Tú eres esto, tú no sirves para nada, tú. ¿Cuántas cosas hemos escuchado en nuestra vida que eso nos impide escuchar otra cosa más? Me ha tocado así escuchar que alguna otra persona elogia esto, es que tú eres bien bueno. No, yo soy un bueno para nada, yo no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque es siempre lo que ha escuchado en toda su vida. Es todo lo que he escuchado. Entonces, escuchar una cosa diferente, pues ya no tiene sentido, porque nuestros oídos se han acostumbrado a escuchar lo mismo. Pero Jesús puede limpiar nuestros oídos de todas esas mentiras, todas esas acusaciones que el enemigo ha traído a nuestros oídos. Y usted sabe que lo que escuchamos, eso va formando nuestra personalidad. Si usted desde temprana edad empezó a escuchar palabras feas, es lógico que después las va a reproducir. Entonces aquí vemos, no sabemos mucho de la vida de este sordomudo, pero vemos aquí la primera cosa que Jesús hace es limpia el canal auditivo. Porque también la fe tiene por qué, hermanos, por el oír. Entonces era necesario que este hombre escuchara primero, ¿sí? Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, lo primero que Jesús trata antes de operar el milagro en este hombre, está tratando de buscar fe. Este hombre tiene que tener fe y confiar que realmente él tiene el poder para transformar su vida. Entonces, vemos aquí, primero le mete los dedos y después escupiendo, tocó su lengua. ¿Para qué nos sirve la saliva, hermanos? Para lubricar, ¿verdad? Para que nuestra lengua tenga fluidez al hablar. ¿Alguna vez le ha tratado usted de hablar cuando su boca está muy seca? Las palabras no salen, ¿sí? Se le seca mucho la boca y presentan dificultad para hablar. Entonces, aquí vemos a Jesús proveyéndole de aquello que le hacía falta, la saliva. Entonces, escupe y toca su lengua para que ésta pueda tener movimiento y lo va preparando para hablar. Entonces, limpia y sana su lengua. Y después de esto, imagino a Jesús, dice, y levantando los ojos al cielo. ¿Por qué Jesús habrá hecho todo este gesto? Imagínense algo raro, le mete los dedos, le pone saliva, le toca la lengua y levanta sus manos arriba. Él quiere mostrar a este hombre
que su ayuda de dónde viene, como dice el canto, la hermana nos acaba de leer, mi socorro viene de Jehová. Que él tenía que poner su mirada no en aquello ritual o las cosas que estaba haciendo, porque muchas veces como seres humanos tendemos como, ese es el agua que cura, este es el amuleto que trae la buena suerte. En las cosas, no son las cosas que podían sanar a Jesús, no era todo este movimiento, meter, sacar el oído, el dedo en el oído, sino que él tenía que despertar su fe y ver hacia arriba. Dice, y levantando los ojos, ¿a dónde? Al cielo, gimió. ¿Qué dijo Jesús? Y le dijo, Efata. Ese gemido implicaba una súplica al Padre. Es importante que nosotros también clamemos al Padre. Y todo cuanto pidamos al Padre, creyendo, lo recibiréis, dice la palabra. Entonces es importante que nosotros aprendamos a tener esa conexión con el Padre. Que nosotros clamemos al Padre. Y le dijo, Efata. Es decir, sé abierto. Yo me imagino a la multitud, a pesar de que Jesús aparta a este hombre de la multitud estaba pendiente, observando qué es lo que Jesús estaba haciendo con este hombre. Era como una forma de parábola actuada en el momento, lo que Jesús estaba tratando de transmitir a esa gente. Dice, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Y el milagro fue operado. Qué cosa tan hermosa poder ser testigo de un milagro donde para todo mundo podía ser algo imposible, pero nada hay imposible para Dios. Conforme a su voluntad y conforme a su deseo. Entonces dice que al momento, o sea, el milagro fue operado en el momento. Pero yo pienso que fe fue necesaria en este hombre. Dios hizo todo eso para producir fe en este hombre. Muchas veces como cristianos, primero busco el favor de Dios y después me acerco. Muchas veces esa puede ser la motivación. Y la motivación de mucha gente que seguía a Jesús eran multitudes, era ver milagros, eran recibir sanidades, eran ver cómo lo hacía. Pero Dios quiere lo más importante del ser humano, quiere el corazón de cada uno de nosotros, porque del corazón, hermanos, mana la vida. De ahí viene la vida. Entonces, si nuestro corazón está en el lugar correcto, porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tú haces de Dios tu especial tesoro, todo lo demás, como dice la palabra de Dios, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, no invirtamos las cosas. Dios quiere que buscamos su reino, su señorío en nuestras vidas. ¿Y qué es su reino? Que Él guíe nuestras vidas. Que nosotros no nos mandemos solitos, como manda solos, sino que busquemos su aprobación en todo lo que hagamos. Busquemos que Él sea glorificado en todo lo que hagamos y que busquemos agradarle en todo. A veces es difícil,
porque eso puede ir en contra de mi voluntad. Dios no quiere, hermanos, solo sacrificios. Dios quiere nuestro corazón. Podemos ser muy buenas personas, podemos ser muy buenos siervos de Dios, pero si nuestro corazón, en nuestro corazón no está el reinado de Cristo, en balde trabajamos. ¿Sí? ¿Qué dijo Jesús? Que en el último día muchos dirían que en tu nombre, Jesús, hicimos esto, en tu nombre operamos esto. Jesús quiere nuestro corazón, Jesús quiere obrar maravillas en nuestra vida, pero si nosotros decidimos entregarle nuestro todo a Él, nuestro corazón a Él, no nuestra religiosidad, sino nuestra vida completa, porque muchas veces puede ser simplemente nuestra mente. Yo leo la Biblia, conozco bien la palabra de Dios, leo la Escritura diariamente, pero mi vivir está muy lejos de lo que digo. Entonces, como dice un dicho, habla más fuerte que tus hechos no me dejan oír. Dios quiere guiar nuestra vida. Entonces aquí vemos que al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Se desató la ligadura. Al parecer había una ligadura que tenía atada la lengua de este hombre. Y hermanos, hay ligaduras también en nuestra vida que pueden estar atando nuestra lengua. A veces nos volvemos mudos ante las injusticias, o no sabemos cómo hablar, o no sabemos cómo ni cuándo. A veces es triste ver cómo las familias o los matrimonios no se saben comunicar. Hablan cuando deben de callar, callan cuando deben de hablar. Y cuando uno no sabe usar el hablar en el momento y en el tiempo correcto, ¿eso qué nos trae, hermanos? Nos trae muchos problemas. Y cuando callamos, el corazón va creciendo. Es como la torta que se guarda por meses. ¿Qué pasa? Cuando guardamos una torta para el próximo mes, se echa a perder, huele mal, ¿sí? Entonces cuando esa ligadura de nuestra lengua está atorada, está atrapada, callamos. Necesitamos ser libres. Que Dios desate la ligadura de la lengua de cada uno de nosotros que presentamos problemas de comunicación. Y hermano, ¿quién es el único que puede desatar la ligadura de su lengua? Es Jesús. Es Jesús. Y solo se requiere un paso de fe y decir: Señor, yo tengo este problema, yo te necesito. Solo se requiere fe y saber que Él puede hacerlo. Cuando la ligadura de su lengua fue desatada, ¿qué pasó con este hombre, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Cómo hablaba? Hablaba bien. No simplemente hablaba, sino hablaba bien. Este hombre era tartamudo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de hablar bien, hermanos. Y les mandó, ahora aquí vemos a Jesús, dice, y les mandó que no le dijesen a nadie. ¿Por qué Jesús siempre en los inicios de su ministerio hacía esta prohibición? Dice, les mandó que no le dijeran a nadie.
Jesús tenía un tiempo determinado para estar en esta tierra. Y Él no quería al ser divulgada su fama, ese tiempo fuera estorbado. Porque Él sabía, hasta tal día debo de estar en este mundo para entregar mi vida en rescate por todos. Entonces, si la gente empezaba a hablar, entonces Jesús quería llegar a cada lugar, anunciar el evangelio sin ningún problema, sin ninguna dificultad. No quería apresurar el tiempo. Entonces, pero era tanto el asombro de la gente, era tanta la emoción, la admiración de lo que Jesús hacía, que la gente, ¿qué pasaba? Dice, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Entonces no podían quedarse callados ante las maravillosas obras de Jesucristo. Y no simplemente lo divulgaban, sino, yo quiero que ponga atención en esta parte, dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos y a los mudos. Esa era una de las señales para detectar quién era el Mesías. Si vamos al libro de Isaías 35, 5 y 6. Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciego y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. Amén. Entonces aquí estamos viendo una profecía cumplida. Entonces la gente sabía y conocía cómo distinguir al Mesías. Ellos sabían que el Mesías operaría este tipo de milagros. Fortalecería las manos cansadas, afirmaría las rodillas endebles, animaría a los de corazón opacado y operaría ese tipo de milagros como operó en este hombre. Entonces ellos sabían que estaban ante la presencia no de un hombre cualquiera, sino del Salvador del mundo. Y algo interesante que ellos dicen, bien lo ha hecho todo, bien lo ha hecho todo. No dice, hace a los sordos alegrarse, sino Jesús sabía la necesidad que cada uno tenía. El sordo, la mayor necesidad que tenía era de oír, y el mudo de hablar. Y a veces nosotros no alcanzamos a entender cuál es nuestra necesidad y la tratamos de suplir con alguna otra cosa. Y tal vez pasamos por tiempos difíciles, pero quien conoce de nuestras necesidades y sabe cómo suplirlas es Jesús. Hermanos, tenemos de nuestro lado aquel que lo ha hecho todo bien. Aquel que sabe hacerlo todo bien. Acerquémonos a Él, acerquémonos confiadamente ante su trono y alcancemos esa gracia, ese favor inmerecido. Ahora hemos sido llamados hijos de Dios, y si usted no le niega nada a un hijo, imagínense nuestro Padre Celestial. Tenemos esa libertad, esa confianza,
de poder acercarnos a Él. Entonces, cuando estemos sordos de tanta confusión en la cabeza, cuando estemos angustiados, cuando tengamos que tomar decisiones para nuestra vida y no entendemos nada porque estamos sordos, pidamos a Jesús que nos aparte, que nos lleve con Él unos minutitos y en silencio nos limpie los oídos. Es necesario pasar ese tiempo de silencio con Dios, apagar la voz de nuestros pensamientos que nos bombardean y dejar que Él hable a nuestro corazón. Pero ¿cómo se le puede hablar a aquel que no quiere oír? Hay un dicho que dice que no hay más sordo que el que no quiere oír. ¿Sí? Entonces necesitamos escuchar su voz, pero primero tenemos que apagarnos un poquito, aquietarnos. Cuando sintamos que no estamos nos estamos comunicando mal, que no damos a entender lo que debemos con nuestro prójimo, apartémonos y busquemos a Dios. O muchas veces podemos estar callados ante injusticias. Pidamos que Jesús desate esa ligadura de nuestra lengua y que nos dé esa palabra sazonada para poder denunciar la injusticia. O a veces estamos hablando solo ruido. Vamos a pedirle que en silencio, que destrabe nuestra lengua para que fluyan palabras que edifican. Porque muchas veces podemos estar usando nuestra lengua, pero no para bendición, sino para maldición. Y hermanos, lo que decimos queda grabado en el corazón de los que nos escuchan. Entonces, en definitiva, debemos de pedirle a Dios que sane nuestros oídos y el habla para ser canal limpio de luz y que la luz fluya de buena forma. Somos instrumentos en las manos de Dios, somos testigos de su amor. Permitamos que la luz de Jesús fluya en nuestra vida y que otros puedan ver que realmente Cristo vive en nuestras vidas. Pero hermanos, ¿cómo van a ver a Jesús si nuestra vida no está conectada con Dios? No estamos transmitiendo el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho sordos a la voz de Dios. Y por consiguiente, nuestra vida no está reflejando el amor de Dios. En esta mañana yo quiero llevarlo a esta reflexión. ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Qué escuchamos? ¿Hacia dónde está dirigida nuestra antena auditiva? ¿Qué tanto estamos escuchando de Dios? ¿Cómo está nuestra lengua? Hay ligaduras que están atando a nuestra lengua para hablar lo que debemos, para hablar con otros del amor de Dios. Yo sé que a veces uno de los campos misioneros más difíciles es la propia familia. ¿Por qué? Porque ahí nos conocen, saben cómo vivimos, saben de qué pie cojamos. Pero es ahí donde nosotros debemos dar testimonio de Jesús. Entonces veamos qué estamos transmitiendo a aquellos que están cerca de nosotros. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? Y quiero terminar con una oración. Quiero que reflexionen en su corazón
y pida a Jesús que Él limpie su canal auditivo, que Él hable a su corazón. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, aquí estamos. Tú conoces, Señor, la condición de cada uno de tus hijos. Señor, yo los pongo en tus manos. Quita, Señor, todo estorbo de sus oídos, todo aquello, Señor, que los ha ensordecido a escuchar tu palabra. Libera, Señor, sus lenguas, destraba su lengua, Señor, para que con denuedo y poder puedan dar testimonio de tu poder, de tu amor. Que cada palabra, Señor, de tus siervos sea sazonada y que lleve fruto. Bendice, Señor, a tu pueblo. Y, Señor, en esta semana, Señor, ayúdanos, Señor, a recordar que tú, Señor, mereces toda gloria y honra en nuestras vidas, Señor. Que todo lo que hagamos, tú recibas la gloria, tú recibas la honra, Señor. En tus manos están nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.